Bienvenidos amantes del misterio, y gracias por asistir una vez más a un nuevo programa de nuestro canal, Veritas Veritatis. En este programa queremos plantearnos una importante cuestión: ¿qué está pasando en nuestro planeta? La pasada Nochebuena, el volcán Etna entró en erupción. En la mañana del 27 del pasado diciembre, un terremoto de magnitud 4,8 sacudía la isla de Sicilia, provocando decenas de heridos e importantes daños. Coincidiendo con esta actividad del Etna, el volcán Stromboli ha comenzado a rugir, entrando en erupción en los últimos días, mientras que un terremoto de 6,4 en la escala Richter sacudió Puerto Rico con réplicas continuas durante los primeros días de este recién estrenado año, y es considerado como el más devastador que ha sufrido este territorio en más de un siglo. A su vez, un sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter se registró la noche del 5 de enero, en algunas zonas del centro y sur de México. El nuevo año comienza con el planeta muy agitado, son muchos los terremotos que se están sucediendo por todo el mundo en los últimos días, y entre todas estas catástrofes, nos encontramos con una nueva investigación sobre alguna de las causas que pueden provocar terremotos y erupciones volcánicas. Esta sugiere que las fuerzas que tiran de la superficie de la Tierra, a medida que el planeta gira, pueden desencadenar terremotos y erupciones en los volcanes. Afirma que el movimiento polar y los cambios posteriores en la corteza terrestre pueden aumentar la actividad volcánica. La sorprendente conclusión de este estudio es que las erupciones del Etna y los terremotos estarían relacionados con cambios del eje terrestre. Pero, ¿nos están diciendo los científicos que el eje de la Tierra está cambiado? Todo suena muy extraño, ¿y estos cambios se producen ahora? ¿O por el contrario sucedió siempre? ¿Qué los provoca? Vamos a intentar entender en qué consiste esta investigación. Sébastien Lambert, de la Universidad de París, y Gianluca Sotilli, de la Universidad de Sapienza de Roma, decidieron verificar si los movimientos de los polos de la Tierra afectan a los procesos volcánicos. Como objeto de estudio, eligieron el volcán Etna, para el que hay una gran cantidad de datos. Además, porque está ubicado en el paralelo 37, en el que la deformación por el movimiento de los polos es cercana al máximo. Los científicos tomaron medidas de la posición del eje de rotación de la Tierra, datos sobre terremotos a una distancia de 43 kilómetros del pico del Etna, así como datos sobre erupciones volcánicas. En total, los datos cubren 227 meses, casi 19 años. La comparación de los gráficos de energía sísmica y el radio del movimiento del polo mostró que ambas cantidades cambian de manera similar, y sus valores máximos caen en 2002 y 2009. En 2015, el pico no es tan pronunciado, porque la amplitud del movimiento del polo en los últimos años ha estado cayendo. La conclusión es que la actividad sísmica y volcánica del monte Etna se correlaciona con el movimiento periódico de los polos de la Tierra, lo que conduce a pequeñas deformaciones de la superficie terrestre. Esta investigación afirma que la Tierra se deforma periódicamente en una pequeña escala de tiempo, debido a varios fenómenos. La mayor influencia es la ejercida por las fuerzas de marea, que surgen de la influencia de la Luna y el Sol en la Tierra. Aseguran que esta interacción da como resultado una deformación de la superficie de aproximadamente 30 centímetros por día. Además, los cambios periódicos en la duración del día también conducen a la deformación de la superficie en aproximadamente 1 milímetro. Finalmente, otro factor de deformación significativo es el movimiento de los polos de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra cambia periódicamente, girando esencialmente en espiral. Este movimiento tiene un periodo de aproximadamente un año, pero cada 6,4 años ocurre algo particular. Los ejes se alinean, y la oscilación se desvanece por un periodo corto de tiempo, hasta que vuelve a la normalidad y comienza a girar en espiral. La deformación de la superficie de la Tierra, debido al movimiento de sus polos, depende de la latitud, y alcanza un máximo de aproximadamente 1 centímetro en el paralelo 45. Esto puede parecer insignificante para influir en procesos a gran escala, pero los estudios muestran que la deformación de la Tierra, debido al movimiento de los polos, afecta los procesos sísmicos. Además, los datos mostraron que las áreas a no más de 30 y no más de 20 kilómetros del cráter del volcán son las más afectadas por el movimiento de los polos. Los datos también mostraron una correlación entre el movimiento de los polos y las erupciones. Los polos magnéticos de la Tierra están sujetos a movimiento, y este movimiento es muy significativo, ya que a lo largo de la historia sucedieron inversiones de polos en varias ocasiones. En los últimos años se está registrando un rápido cambio, pero los expertos desconocen cuál es la causa. Tal como explicamos en nuestro programa, sobre cómo el polo norte magnético se está desplazando muy rápidamente, y los científicos no saben por qué.
tal vez todo esté relacionado, y exista una causa común. Resulta curioso que quieran explicar las erupciones volcánicas, y sobre todo, el aumento de terremotos que estamos viviendo estos últimos días, con esta teoría, cuando las cosas están cambiando ahora, cada vez más rápido. ¿Será una casualidad? Parece que el cambio climático también será el responsable de próximos terremotos y erupciones volcánicas. Pero, ¿tendrá la culpa el cambio climático de todo? ¿O tal vez haya algo más? ¿Vosotros qué opináis? Con este nuevo estudio, se puede culpar al calentamiento global de prácticamente todo lo que suceda en el planeta. Según esta investigación, todo parece muy normal, pero tal vez no lo sea. Puede que se nos esté escapando algún elemento, pues resulta inverosímil que el cambio climático provocado por el hombre sea el responsable de terremotos y erupciones volcánicas también, ya que entre otras cosas, no sabemos por qué el polo norte magnético se desplaza tan rápido, y de ello depende también esta teoría, ya que afirma que la actividad sísmica aumenta cuando el eje de rotación de la Tierra está más alejado de su eje geográfico. La actividad sísmica y las explosiones de magma cerca del monte Etna de Italia aumentaron cuando el eje de rotación de la Tierra estaba más alejado de su eje geográfico, según un nuevo estudio que compara los cambios en la rotación de la Tierra con la actividad en el conocido volcán italiano. Esto quiere decir que si el polo norte magnético continúa desplazándose con rapidez, tal como lo está haciendo, los terremotos y la actividad volcánica aumentará. Este fenómeno, llamado movimiento polar, es impulsado por cambios en el clima debido al cambio de estaciones, el derretimiento de las capas de hielo, o el movimiento de las placas tectónicas. A medida que el movimiento polar fluctúa, las fuerzas que alejan al planeta del Sol tiran de la corteza terrestre, al igual que las mareas, debido a la atracción gravitacional del Sol y la Luna. Estas fuerzas, que tiran de la superficie de la Tierra, a medida que el planeta gira, pueden desencadenar terremotos y erupciones en los volcanes, como señalamos anteriormente. El giro de la Tierra no siempre se alinea perfectamente con sus polos norte y sur. En cambio, los polos geográficos a menudo giran como si estuviesen en una cima, alrededor del eje de rotación de la Tierra, cuando se ven desde el espacio. Cada 6,4 años, los ejes se alinean y la oscilación se desvanece por un corto tiempo, hasta que los polos geográficos se alejan del eje de giro, y comienzan a girar en espiral una vez más. La marea del movimiento polar hace que la corteza se deforme en el transcurso de las estaciones o años. Esta distorsión es más fuerte a 45 grados de latitud, donde la corteza se mueve aproximadamente 1 centímetro por año. Para finalizar, debemos preguntarnos, ¿existe alguna relación entre el cambio climático y las erupciones volcánicas? Sabemos que las erupciones especialmente catastróficas pueden alterar el clima, ya que expulsan toneladas de polvo, roca y cenizas a la atmósfera, que bloquean la radiación solar y provocan un enfriamiento. Se asume que la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815 provocó un durísimo invierno en 1816, con heladas en toda Europa. Pero ¿y al revés? ¿Puede el cambio climático provocar erupciones volcánicas y terremotos? Un anterior estudio del año 2018 afirma que el cambio climático está provocando una sobrecarga lateral sobre el eje de rotación de la Tierra. Asegura que el eje de la Tierra es cada vez menos estable, debido al derretimiento de un peso equivalente a 7.500 gigatoneladas de la capa de hielo de Groenlandia, que ha ido a parar al océano. A esto también hay que sumar los ya conocidos problemas de inundación de costas, que se producirían debido al derretimiento de la capa de hielo. Este estudio, desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, calcula que el eje de giro de la Tierra se ha desplazado unos 10 centímetros a lo largo del siglo XX, un desajuste que podría ser todavía mayor si continuamos consumiendo combustibles fósiles, liberando gases de efecto invernadero y derritiendo los glaciares de todo el mundo, tal y como explica el director de la investigación, Surendra Adhikari. A través de un comunicado, publicado en la página web de la NASA, el investigador del JLPG y coautor del estudio, Eric Gibbons, explica cómo se produce este desajuste en el eje de rotación. Una masa que está a 45 grados con relación al polo norte, Groenlandia, o al polo sur, como los glaciares de la Patagonia, tendrá un impacto mayor, a la hora de modificar el eje sobre el cual gira la Tierra, que una masa que está justo al lado del polo. Debido a ello, el cambio climático está afectando a la estabilidad de la rotación de la Tierra, provocando que ésta se bambolee. Tal y como afirman los investigadores, la Tierra no es una esfera perfecta. Cuando gira sobre su eje de giro, una línea imaginaria que pasa por los polos norte y sur, se tambalea y se tambalea. Estos movimientos del eje de giro se conocen científicamente como movimiento polar. Las conclusiones son realmente aterradoras. El cambio climático podría tener consecuencias catastróficas, más allá de las que tienen que ver únicamente con el clima. Si el derretimiento del hielo en Groenlandia puede provocar cambios en el eje de la Tierra, que a su vez
provoquen terremotos y erupciones volcánicas, el panorama no es nada alentador. Las cosas se pueden poner muy difíciles en el futuro próximo. Pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en próximos programas, y si te ha gustado, suscríbete y dale like. Seguiremos investigando, esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.